Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario El costo económico de la delincuencia, Chile 2013-2022. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Señor Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, que les comento llegará en unos minutos porque se encuentra en una actividad con el presidente. Señora Paulina Bodanovich, senadora de la República y presidenta del Partido Socialista. Señora Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. Señor Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Señora Ines Böninger, ex embajadora de Chile en Uruguay y Aladi y miembro del Consejo Asesor de CLAPES-UC. Señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular del Instituto de Economía UC y ex ministro de Hacienda. Y señor Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES-UC y profesor de la Escuela de Administración UC. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, a quienes nos acompañan en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al momento del ingreso, y a quienes nos siguen vía streaming a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, entregará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. Quiero dar la bienvenida a este seminario a quienes nos acompañan presencialmente, a quienes nos acompañan también vía streaming. Quiero saludar especialmente a nuestros invitados, a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, a la senadora Paulina Bodanovich, a doña Ines Böninger, que es de la casa, a Daniel Johnson, a don Leonardo Hernández, que es no solo director alterno, sino que es autor del trabajo que vamos a discutir, y saludamos en ausencia a quien esperamos que llegue en unos minutos, al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. El tema que hoy nos convoca es la principal preocupación de los chilenos. Los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC 2022, reflejan un importante aumento en la sensación de inseguridad de los ciudadanos, la que llegó a su máximo histórico con un 90,6%, una subida de casi 10 puntos al comparar con el registro prepandemia. Esta cifra contrasta con los resultados de victimización. La victimización de los hogares urbanos en el país por delitos de mayor connotación social fue de 21,8%, el número más bajo de la década, descontando los años 2020 y 2021, cuando existían restricciones de movilidad debido a la pandemia. ¿Por qué el país bate récord en el miedo a la delincuencia, si es que no hay más delitos que antes? En los últimos 10 años, los delitos más violentos pasaron de representar un 18% del total de los delitos de mayor connotación social a un 28%. A modo de ejemplo, en 2022 se registraron 842 homicidios, 4,6 por cada 100.000 habitantes, cifra que representa un aumento de 18% respecto a 2019. Este aumento en los homicidios ha estado acompañado de un incremento en el uso de armas de fuego para su comisión. Otro antecedente que aumenta la percepción de inseguridad es la mayor presencia de crimen organizado, una modalidad que hasta hace un tiempo era poco común en nuestro país. La presencia del crimen organizado se refleja en el mayor uso de armas de fuego para la comisión de homicidios, pero también en la tasa de imputados desconocidos, que en los últimos 5 años prácticamente se ha duplicado, pasando de un 21% a un 41% en 2022. Se suma a lo anterior la presencia de bandas, disparos al aire en poblaciones, narcofunerales, fuegos artificiales anunciando la llegada de la droga y otros. En resumen, no se ha disparado el número total de delitos, pero sí se está viendo un fuerte aumento en los delitos más violentos. En este contexto, este trabajo
que va a exponer Leonardo Hernández proporciona una visión actualizada de los costos económicos de la delincuencia en Chile durante la última década, enfatizando la necesidad de contar con políticas de prevención y respuesta más efectivas en un contexto de percepción de violencia y victimización creciente. El estudio se focaliza en los costos asociados a delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar, infracciones a la ley de armas y el robo de vehículos. Dentro de estos se consideran varios tipos de gastos relacionados, como son los gastos en seguridad, en seguros y tratamientos médicos de las víctimas, el ingreso laboral perdido de víctimas y reclusos y el costo total de las muertes debidas al crimen, entre otros. Así se puede constatar que los costos asociados económicos a la delincuencia han crecido un 94% entre 2013 y 2022, casi se han duplicado. Como porcentaje del PIB subieron de 1,4% en 2013 a más de 2% en 2022. Si se incluyen algunos gastos relacionados con delitos de cuello y corbata, este porcentaje sube un par de décimas más del PIB. El costo de 2022, ¿qué magnitudes tenemos involucradas? El costo de 2022 es equivalente a 4 veces el gasto de gobierno central este año en defensa. Se gasta 0,5% del PIB en defensa. 4 veces el costo de la delincuencia. Y algo menor al realizado en transporte, 2,3% del PIB. El costo económico de la delincuencia equivale gruesamente a lo que el gobierno pretende recaudar con la reforma tributaria. Este incremento se explica principalmente por un mayor costo de anticipación afrontado por el sector privado, o sea, es el sector privado el que está en buena medida haciéndole frente a este mayor costo de la delincuencia. Entre 2013 y 2022, el gasto afrontado por el sector privado ha crecido 17,4% real anual, mientras que en el mismo periodo el gasto afrontado por el sector público lo ha hecho a una tasa de solo 1,9% real anual. Pero más aún, la estimación que nos entrega el estudio es, a mi juicio, conservadora. Es, podríamos decir, la cota baja del costo económico de la delincuencia. El costo social de la delincuencia es mucho mayor, porque no están medidos los costos asociados a la pérdida de bienestar de la sociedad, que son muy difíciles de cuantificar. Por ejemplo, la pérdida de bienestar por el temor que sienten las personas y los cambios de conducta derivados del temor, como es que la gente deje de salir a la calle por las noches o deje de sacar dinero de los cajeros automáticos y disminuya el uso de sus vehículos. Más la sensación de inseguridad y angustia que produce el hecho de no saber si se vuelve sano a la casa en la noche cuando se sale en la mañana. Este seminario es una oportunidad para discutir estos temas con altura de miras y con una mirada país, con un extraordinario grupo de expositores y panelistas que nos permita mejorar las políticas públicas en seguridad. Eso es lo que nos mueve en CLAPES UC. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora al señor Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES UC y autor del documento, a entregarnos su exposición sobre el estudio acerca del costo de la delincuencia en Chile para el periodo 2013-2022. Perfecto. Muy buenos días, muchas gracias. Este estudio es un trabajo conjunto con dos investigadores jóvenes de CLAPES, Jorge Alfaro y Marcos Balmaceda. Y lo que nos motivó, lo que quiero primero presentar es qué es lo que nos motivó a hacer este estudio. Es algo que es fácil de entender para todos nosotros cuando leemos la prensa, escuchamos los medios. Estamos viviendo un país distinto. Los patrones de delincuencia son muy distintos hoy día de lo que eran
hace algunos años atrás. Esos son los titulares que uno encuentra cuando hace un paseo rápido por internet, por la web, radio, televisión. Eso es lo que nos estamos encontrando. Y como consecuencia de esto, ¿qué es lo que encuentra uno? Bueno, si uno mira un estudio reciente del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, uno encuentra que estamos viviendo un ambiente donde la gente tiene temor. El 67% de las personas dice inseguro esperando el transporte, el 67% se siente inseguro caminando por su barrio, etc. Estamos todos atemorizados, estamos viviendo con bastante miedo, y esto no era común hace algunos años atrás. Y como una consecuencia natural de esto, estamos cambiando nuestras conductas. El mismo estudio nos enseña que 61% de la gente evita salir de noche, 40% evita caminar solo y 25% de las personas evita sacar dinero de los cajeros automáticos. Ese es el Chile que estamos viviendo hoy día. Bueno, esto nos lleva a la pregunta de, bueno, esto tiene un costo, esto no puede ser gratis. Esto tiene un costo en bienestar, tiene un costo enorme en bienestar, el que en alguna medida tiene una contrapartida pecuniaria. Ahora, el costo en bienestar, que tiene que ver con nuestro, ¿no es cierto?, miedo y nuestras conductas distintas, no es fácil de medir, es difícil de medir, se puede hacer con encuestas, pero es difícil de medir y no lo vamos a intentar medir, pero sí nos vamos a acercar a los costos pecuniarios que tiene la presencia de esta nueva delincuencia. Y estos se refieren a costos que podríamos evitar si no hubiese delincuencia, son costos evitables, estamos gastando recursos que se podrían ahorrar y usar a otros fines si no tuviésemos delincuencia. Es importante insistir en que se trata de una cota inferior del costo social y por dos razones. Primero, porque no pretendemos medir el costo social que tiene efectos en bienestar, pero además porque cuando hicimos la investigación, cada vez que teníamos que tomar una decisión respecto a cómo medir alguno de los inputs que íbamos a tomar en cuenta, usamos algún supuesto conservador, o sea, fuimos conservadores en nuestra estimación. Ahora, cuando hablamos de delincuencia, como bien decía Felipe, nos estamos refiriendo a los delitos de mayor notoriedad, nos estamos refiriendo a los delitos de mayor connotación social, violencia intrafamiliar e infracciones a la ley de armas, más robo de vehículos. ¿Okay? Cuando hablamos de delitos de mayor connotación social, estamos hablando de robo en todas sus formas, con violencia, intimidación, por sorpresa, etcétera, hurto, lesiones, cuando hay personas con lesiones leves o graves, robo de vehículos, objetos desde vehículos, robo en lugar habitado, etcétera, violaciones y homicidios. Esos son los costos, esos son los delitos de mayor connotación social a los que nos enfocamos. Es importante también aclarar qué es lo que no medimos en este trabajo. ¿Okay? No medimos en este trabajo el monto o la cuantía de los bienes robados, el monto de las cifras que se estafan, ¿okay? Lo que podría ser producto de cibercrimen o impuestos fraudes tributarios. Eso no lo medimos. ¿Por qué no lo medimos? Porque primero nuestro foco está en los delitos de mayor connotación social y segundo, y esto es una discusión en la literatura, porque muchos de estos son transferencias entre personas o entre agentes. Lo que gana uno lo pierde otro y por lo tanto desde el punto de vista social no necesariamente hay una pérdida social. ¿Okay? No hemos intentado medirlo, pero nuestra sospecha es que si quisiéramos medir el monto de todo lo que se defrauda o roba, serían cifras mucho más grandes de las que nosotros vamos a reportar acá. Solo para dar un ejemplo, solo lo que se está hoy día defraudando en lo que se llama autofraude en el sistema bancario, o sea, gente que hace fraude con los dispositivos electrónicos, con las tarjetas, ¿no es cierto?, de los cajeros automáticos, etcétera. Solo ese monto alcanzó el 2002 a más del 2% de lo que nosotros reportamos y ha crecido de manera muy importante el último tiempo, entre el 2022 y el 2023, primer semestre contra primer semestre, creció un 63%. Sin perjuicio de eso, hacia el final de la presentación voy a dar algunas palabras sobre la magnitud de lo que podría ser el volumen de las operaciones de la industria de la delincuencia y el crimen. ¿Qué es lo que medimos? ¿Qué es lo que medimos? Si uno mira la literatura, encuentra que los costos de la delincuencia se pueden agrupar en tres categorías. Primero, los costos de anticipación. ¿Cuáles son estos? Son todo lo que gastamos antes que se produzca el acto delictivo. Por ejemplo, alarmas, dispositivos de seguridad, sistemas de seguridad, guardias de seguridad, etc.
En segundo lugar, los costos como consecuencia del crimen. Estos son gastos que se producen porque se produjo una actividad criminal y hay que gastar recursos en subsanar lo que pasó. Por ejemplo, atenciones médicas de las personas que sufrieron lesiones. ¿Okay? Y por último, los costos de respuesta al crimen. Los costos de respuesta al crimen son básicamente todo lo que hacemos para perseguir, encarcelar y combatir la delincuencia, y son básicamente, ¿no es cierto?, las policías, el sistema carcelario y el sistema judicial. Todos estos tienen costos indirectos, y nosotros en general nos vamos a centrar en los costos directos, pero los indirectos ocurren, por ejemplo, en los costos de anticipación, la inseguridad. La inseguridad es un costo indirecto, pero no lo estamos midiendo. En los costos de consecuencia del crimen, estamos, por ejemplo, ignorando el costo que podría significar gente que quedó con algún trauma y producto de ese trauma tiene mayor ausencia laboral. Hay licencias médicas asociadas a ello y no lo estamos capturando. Y en lo que es los costos de respuesta, ¿no es cierto?, las personas que son víctimas hacen una denuncia y después tienen que invertir mucho tiempo en ir a declarar, a confirmar su denuncia, a hacer ¿no es cierto?, en fin, todos los trámites judiciales. La gente que le roban sus documentos tiene que ir a sacar todos los documentos de nuevo. Esos costos tampoco los recogemos. Entonces, en realidad nos centramos en los costos directos con excepción de uno, que es el costo que atribuimos al robo de vehículos. ¿Okay? Eso es lo que medimos, que eso es lo que vamos a contabilizar. Entonces, les cuento en breve qué contabilizamos. En costos de anticipación, los costos que se producen antes que se produzca el delito, tomamos todos los que están ahí. La gran mayoría son gastos que realiza el sector privado en alarmas y monitoreo, transporte de valores, seguridad privada, ventas de armas y municiones, y la fuente de eso es el Servicio de Impuestos Internos. Eso lo reporta Impuestos Internos. Sumamos en este grupo la unidad de análisis financiero y tomamos el monto de la ley de presupuestos. ¿Okay? En lo que se refiere a costos de consecuencia, o sea, las cosas que ocurren inmediatamente después que se produjo el acto delictivo, incluimos el costo de los homicidios y aquí tomamos el valor presente de los ingresos laborales que se pierden. Son personas que dejan de aportar al Producto Nacional porque fueron víctimas de un homicidio, entonces tomamos el valor presente de todos esos ingresos salariales que no se pueden producir. En lesiones tomamos el costo que tiene los tratamientos médicos asociados a las personas que tienen lesiones. Hay que hacer una serie de prestaciones médicas, esas tienen un costo y las valoramos de acuerdo a la arancel FONASA. En lo que es violencia intrafamiliar, asumimos 1 año de ingreso laboral perdido por cada víctima. Cada víctima, por ser, ¿no es cierto?, por el trauma que está sufriendo, deja de trabajar durante 1 año e imputamos un costo de ingreso laboral perdido de 1 año. En los delitos sexuales tomamos de la ley de presupuesto el costo que tiene el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales. Respecto al robo de vehículos, nos aproximamos a lo que es la disponibilidad a pagar para evitar el robo, en realidad para evitar, digamos, el malestar del robo, y eso lo tomamos a través de hacemos una aproximación a través del costo de una prima de seguro, la parte que corresponde al robo. La prima comprende otras partes, ¿no es cierto? Cuando hay un accidente hay que reparar el auto, pero eso no es lo que está. Tomamos la parte que corresponde al robo y con eso nos aproximamos al costo que tiene el robo de vehículos. Y por último, para la población penal asumimos, ¿no es cierto?, el costo laboral. Son personas que no están aportando a la producción nacional, al Producto Nacional, entonces el ingreso laboral que se pierde de la población penal. Por último, en los costos de respuesta, aquí la lista es un poquito más larga, son básicamente partidas presupuestarias. Entonces, en el Poder Judicial lo que hacemos es que para distintas unidades del Poder Judicial, la Academia Judicial, etcétera, la Corporación Administrativa, tomamos de la ley de presupuesto respectiva la parte de todo el gasto que corresponde a las causas que son de mayor connotación social. No el 100% del presupuesto, sino que hacemos un prorrateo, la parte que corresponde solo a las causas de mayor connotación social. En lo que se refiere al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, algunos de los servicios, la Agencia Nacional de Inteligencia, Subsecretaría de Prevención del Delito, el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol, el SENDA, tomamos el 100% del presupuesto. Lo que es Carabineros y Policía de Investigaciones, de nuevo tomamos el porcentaje que puede ser atribuible a los delitos de mayor connotación social del gasto total. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Carabineros tiene otras labores, tiene labores de tránsito, no podemos imputar el 100% de Carabineros. Entonces, imputamos el porcentaje que tiene que ver
con los delitos de mayor connotación social. En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para efectos, ¿no es cierto?, de Gendarmería y Defensoría, el 100% del presupuesto, Servicio Médico Legal y Servicio Nacional de Menores, o ex-SENAME en realidad, actualmente Servicio de Reinserción Social Juvenil, tomamos de nuevo la parte proporcional del presupuesto. O sea, el SENAME originalmente era una institución más grande que se dividió en el Servicio de Reinserción Social Juvenil y Mejor Niñez. Entonces tomamos el equivalente a la reinserción social juvenil, hicimos un prorrateo. En el Ministerio Público hacemos el mismo prorrateo que hicimos para el Poder Judicial, o sea, solamente lo que tiene que ver con causas de mayor connotación social. Por último, en el Ministerio de la Mujer, el Servicio de Prevención de Violencia contra las Mujeres tomamos el 100% y en el gasto de vigilancia de las municipalidades tomamos el 100% del gasto efectivo. Esta estadística está sobre gasto efectivo, no sobre presupuesto. Con eso, con esas mediciones, vayamos entonces a los resultados. ¿Qué encontramos? Si miramos los resultados, encontramos que esto está medido en millones de dólares del año 2022. ¿Qué encontramos? Los costos totales casi se duplican, aumentan de 3.169 millones de dólares al año 2013 3.169 a 6.140 millones, a 6.140 millones de dólares el año 2022. O sea, hay un aumento de 94% en los costos medidos en millones de dólares del mismo poder adquisitivo. Ahora bien, lo que llama la atención es que los costos de anticipación son los que más crecen, se quintuplicaron en este periodo, crecen un 21% anual promedio para los 10 años. Los costos de consecuencia son los segundos que más crecen un 48%, un crecimiento anual del 4,4%, mientras que los de respuesta, que son básicamente los servicios públicos, ¿no es cierto?, Poder Judicial, Gendarmería, etcétera, estos crecen bastante menos, crecen un 18%, lo que es un 1,9% promedio anual. Como porcentaje del PIB, el aumento es de un 48%, pasamos de un 1,4% el 2013 a un 2% el 2022. Si hacemos una separación de los costos entre gastos asumidos por el sector privado y gastos asumidos por el sector público, en el sector público imputamos la unidad de análisis financiero más todas las partidas de los gastos de respuesta, vale decir Poder Judicial, Policías, Gendarmería, etcétera, y al sector privado le atribuimos todas las partidas de los gastos de anticipación, o sea, monitoreo, alarmas, etcétera, menos la unidad de análisis financiero que se la sumamos al gasto público, más el gasto por robo de vehículos. ¿Qué encontramos? Bueno, el gasto privado pasa de 749 millones a 3.171, prácticamente se cuadruplicó. Tiene un aumento de un 17,4% anual promedio en la década. Mientras que el gasto público pasa de 1.771 millones a 2.094 millones, creció en total un 18%, un crecimiento anual de 1,9%. O sea, el principal motor del crecimiento es el sector privado. El sector privado es el que está afrontando la mayor parte, el que está asumiendo la mayor parte del costo. Algunos resultados para algunos años específicos que llaman la atención. El costo económico de los homicidios se triplica entre 2013 y 2022, tiene una tasa de crecimiento anual de casi 13%. Hay un altísimo crecimiento justo antes de la pandemia de un 43% y post-pandemia el costo de los homicidios creció un 85%. El costo económico de robo de vehículos también ha crecido fuerte con una tasa de crecimiento anual del 6,7% y post-pandemia hay un altísimo crecimiento de violencia intrafamiliar y en robo de vehículos entre el 2021 y 2022. En resumen, ¿cuáles son los takeouts digamos, los mensajes con los que uno querría irse después de leer esto? Hay un significativo aumento del costo económico asociado a la delincuencia entre el 2013 y 2022, pero este aumento es principalmente resultado de un mayor gasto asumido por el sector privado, producto de los gastos por anticipación. O sea, estamos gastando mucho más en medidas de prevención de seguridad. De hecho, si uno mira la participación, las distintas partidas en el total, los gastos de anticipación crecen de un 15% a un 44%,
mientras que los de respuesta, su participación baja de 56 a 34%. Esos son los dos mensajes centrales que yo sacaría de este trabajo. Después hicimos un esfuerzo por medir algo de otros delitos que no son de mayor connotación social. En particular, dijimos, tratemos de medir los delitos de cuello y corbata, que no son de mayor connotación social. En particular, lo que hicimos es que asumimos el 100% del Ministerio Público y le sumamos los costos de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de la Libre Competencia. Y si hacemos eso, el gasto para el año 2022 sube marginalmente de un 2,04% del PIB a un 2,1% del PIB. Ahora, estamos conscientes que esto es una subestimación. ¿Por qué? Porque no tenemos datos de todo lo que se gasta en ciberseguridad por parte del sector privado, por ejemplo. Y eso debe ser una cantidad, yo creo que bastante considerable, pero no hemos podido conseguir los datos. Y ahora, lo último que les anunciaba, una palabra sobre de qué tamaño podría ser el mercado de la delincuencia. Este es un ejercicio teórico, conceptual, no tenemos datos firmes para sostener los números que están acá, pero les voy a explicar la lógica, y estoy siguiendo la misma lógica que usó Sergio Ursúa en una columna hace algún tiempo este año. Entonces, lo primero que medimos es lo que podríamos llamar el impuesto. ¿Cuánto nos cuesta la delincuencia en lo que podría ser un impuesto que estamos pagando entre todos los ciudadanos para defendernos contra la delincuencia? ¿Qué sumamos aquí? Los gastos por anticipación, o sea, alarmas, monitoreo, transporte de valores, etcétera, más todos los gastos de respuesta, o sea, sistema judicial, policías, etcétera, más el robo de vehículos. Entonces, eso lo catalogamos como, ese sería como el impuesto que estamos pagando por defendernos de la delincuencia. ¿Okay? Si ese impuesto lo calculamos al año 2022, estamos hablando de 5.400 millones de dólares. Entonces, el primer panel, el panel A, hace la siguiente pregunta. Si pagamos 5.400 millones de dólares, ¿en cuánto logramos reducir las utilidades que tiene la delincuencia? Entonces, supongamos que no somos muy eficientes y la relación es 1 a 1. O sea, le hace perder utilidades en 5.433 millones de dólares de los delincuentes. Ahora, si fuéramos más eficientes, 2 a 1. Por cada dólar que gastamos, los delincuentes pierden 2 dólares. Eso significa que las pérdidas de los delincuentes producto de este impuesto está entre 5.000 y 10.000 millones de dólares aproximadamente. El panel B hace la pregunta, esa pérdida de utilidades, ¿qué porcentaje representa de las utilidades totales de la industria? Entonces, vamos a poner una merma que puede ser un 20% o un 30%. Yo creo que aquí estamos siendo un poquito optimistas. Pero suponiendo que las pérdidas son entre un 20 y un 30%, entonces significa que las utilidades totales de la industria, estarían entre 18.000 millones de dólares y 54.000 millones de dólares. Y el panel C, lo que se pregunta es, bueno, si esas son las utilidades totales, y vamos a suponer que como es un negocio de alto riesgo, el margen es de 50%. O sea, compran en 100 y venden en 150. ¿Okay? Si es así, significa que las ventas totales o el volumen de operaciones está entre 36.000 millones de dólares y 108.000 millones de dólares. En porcentaje del PIB, entre un 12% del PIB y un 36% del PIB. Ese podría ser. Ahora, yo les insisto, esto es un ejercicio conceptual teórico, no tenemos datos para hacer estos cálculos, pero para tener una noción de los órdenes de magnitud, uno puede cambiar los parámetros. Pero eso es más o menos lo que uno tendría que seguir la lógica para estimar de qué tamaño es el volumen de las operaciones, de las ventas totales de la delincuencia. Y con eso les agradezco, espero haberlos motivado para tener una discusión sobre todos los temas que nos están afectando. Muchas gracias. Agradecemos a Leonardo por su exposición. A continuación, daremos inicio al panel de conversación, el que será moderado por la señora Irnis Böninger. Invitamos a ubicarse en los asientos a las señoras Evelyn Matei y Paulina Bodanovich y a los señores Daniel Johnson y Leonardo Hernández. Recuerden enviar sus preguntas a través del código QR que se les entregó en la entrada o vía chat para quienes nos acompañan vía streaming.
Sí, aló, sí. Bueno, buenos días a todos y gran presentación de Leonardo, como siempre, y Felipe. Qué buen encuentro qué importante en los tiempos actuales. Contamos con un panel extraordinario, acá con Daniel Johnson, con la Paulina Bodanovich y la Evelyn Matei, son todos conocidos. Vamos a hacer lo siguiente, 8 minutos cada uno, yo voy a llevar el tiempo bien estricta. Luego hacemos 3 minutos, ustedes tres los panelistas, para que puedan reaccionar a lo que dijo el otro, etc. Vamos a recibir preguntas, las haremos, y después un minuto final para la gente y la gente que está en streaming, que son más de 100 personas en este momento. Va a empezar entonces hoy Daniel Johnson, así que adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Primero, yo creo que no hay duda de la necesidad de felicitar. A ver, antes que todo, en realidad, primero agradecer también estar en este panel y con el nivel de expositores que hay. Primero, felicitar el estudio. Primero por la valentía, o sea, meterse en los temas de seguridad con una aproximación económica. Es un tema que sin duda es necesario, genera una perspectiva muy útil a la definición de políticas públicas, pero tiene complejidades en su abordaje enormes y haber sido capaces de poder tomarlas, reconocerlas, tratarlas, transparentarlas y a partir de eso presentar un resultado como el que están haciendo, sin duda es un gran estudio que debería ser muy útil para la definición de políticas públicas futuras en una temática que sin duda es de la principal relevancia. Cuando uno piensa por qué una universidad hace un estudio como este, uno primero, claro, podría pensar que las universidades tienen la capacidad y las atribuciones para hacer estudios en materias que no tienen necesidad de influir directamente en la política pública. Uno podría hacer un estudio que genera conocimiento desde la universidad y eso está muy bien que sea así, y esto podría ser un nuevo ladrillo que dejemos para que sobre este se construya otro y vayamos construyendo el conocimiento que es necesario. Pero el estudio va más allá. Y creemos que es muy útil y que es muy pertinente y es muy apropiado en el momento en que estamos, en la crisis de seguridad en que estamos, en que el estudio vaya más allá y que nos preguntemos cuáles son las razones de los resultados que estamos viendo y nos preguntemos en cuáles son las modificaciones que podemos hacer en las acciones para poder tener resultados distintos. Creemos que son los pasos evidentes necesarios después de la entrega de estos resultados. Conocer el costo del delito y su apertura, entonces, nos va a permitir priorizar y focalizar políticas públicas que lo prevengan. ¿Cómo leer los resultados del estudio? Bueno, ya hay una enorme responsabilidad en plantear que es una cota inferior de los datos. No estamos pretendiendo contabilizar todos los costos, porque sabemos que eso no es posible con la información que tenemos. Sabemos que es un cálculo referido a los delitos de mayor connotación social, y ahí hay un punto que a mí me preocupa particularmente como país. En Chile tenemos estos delitos de mayor connotación social, que es un saco con el que hacemos muchas estimaciones. De hecho, contamos delitos muchas veces. Dentro del saco de los delitos de mayor connotación social están los hurtos y los homicidios, pasando por robos con violencia, violaciones, delitos que evidentemente tienen un nivel de daño muy distinto. Cuando contamos los delitos de mayor connotación social y tratamos de evaluar la evolución del delito y el daño del delito por frecuencia, es un error tremendo. Y por lo tanto, estudios como este, que le pongan un ponderador en el costo, diferenciando los costos que tienen las distintas tipologías delictuales, o nosotros en la Fundación hicimos un análisis en función de la pena que tiene cada uno de los delitos para también usarlo como un ponderador para diferenciar y poder agrupar un costo total, que puede ser por daño, en el caso de nuestros días de condena probable, pero el poder mirar, darle un doble clic a los delitos de mayor connotación social, creemos que es una necesidad país. Creemos que ese saco, si es mal entendido y ha sido mal entendido históricamente en el país, ha generado un daño. Así que creemos que este estudio también se focaliza en eso, que es muy importante. Hay apreciaciones metodológicas que evidentemente ya están descritas, la no considerar los costos indirectos, la pérdida de bienestar, lo que están mostrando las encuestas también, en los cambios de comportamiento a partir del temor, ya lo decía el director y también tú, Leonardo, son costos que es muy difícil de evaluar, pero que sabemos que tienen dimensiones gigantescas. Más del 70% de las familias declara que deja de salir a ciertos lugares producto del temor. Más del 70% también de las familias declara que deja de salir a ciertas horas producto del temor. Y uno piensa en la infraestructura pública y cuál es la capacidad que pierde la ciudadanía de beneficiarse con la infraestructura pública.
Cuando seguimos pensando en la calidad de la ciudad y la medimos como un factor relevante, las áreas verdes por metros cuadrados de área 20 por habitante. Si esas áreas verdes no son percibidas como un lugar seguro, los niños de esas familias no van a ir a jugar a ellas. El sistema de transporte, que afecta radicalmente distinto en el temor a los hombres y las mujeres, también la perspectiva de género es muy relevante. Se deja de utilizar también principalmente por las mujeres porque se sienten atemorizadas en los sistemas de transporte. Eso puede incentivar el transporte privado con ciertos costos para la ciudad también, directamente relacionados con la pérdida de eficiencia por un uso de transporte colectivo y pasar a un uso de transporte que sea más individual. ¿Cómo abordar los resultados del estudio? Bueno, el estudio muestra un incremento total del costo de la delincuencia en los últimos 10 años cercano al 100%, 90 y algo por ciento, particularmente por un aumento en los costos de anticipación privados. Eso es el factor que más crece, costos de anticipación privados. Los costos de anticipación privados son evidentemente disuasivos. Uno no puede pedirle a un privado que efectúe una prevención temprana si es que eso no es financiado por un servicio público probablemente. La prevención temprana entonces no va a estar considerada dentro de estos costos de anticipación. Entonces van a ser más bien prevención de última milla, podríamos decir, una prevención disuasiva. Y considerando ese aumento y con esa limitación que tienen esos aumentos que son más bien disuasivos y no de prevención temprana del delito, y mirando el incremento que tuvieron de manera tan importante, casi 4 veces en estos últimos 10 años, de los costos que están asumiendo privados para evitar ser víctima de delito, también vemos un incremento de los costos de reacción, pero vemos que los costos del delito mismo, que los costos de consecuencia no aumentan en la misma proporción. Evidentemente hay una pérdida de eficiencia en el uso de los recursos, porque estamos invirtiendo mucho más, pero los delitos que están ocurriendo y el costo de los delitos evidentemente es el mismo. Y yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy día. ¿Qué ámbitos tenemos que explorar para lograr aumentar la eficiencia del gasto, tanto privado como público, para que eso se materialice en una disminución de los delitos que están ocurriendo? Algunas luces: prevención temprana, protección, víctimas, testigos, fiscales, reinserción, evidentemente. Y principalmente, yo diría, capacidad de gestión. Es cómo vemos, cómo generamos capacidad de gestión en el Estado y en el sistema público para poder identificar, diagnosticar primero correctamente, y aquí creo que hay un eslogan que se está instalando y que para mí es extremadamente preocupante, de que hoy día no es el minuto de hacer más diagnóstico, es el minuto de la acción, y la verdad es que la acción sin diagnóstico es va a ser absolutamente imprecisa en los resultados que va a poder obtener. Y también esa creencia de que los diagnósticos están agotados y que ya hemos hecho muchos. Lamentablemente, en materia delictual los diagnósticos son sumamente escasos. La calidad de los datos que tenemos, que Leonardo lo sufrió en el minuto de tratar de hacer este estudio, la calidad de los datos que tenemos es sumamente precario. Y por lo tanto, si no profundizamos en tener mejores datos para hacer mejores diagnósticos, para implementar políticas serias, y después esas políticas serias no las evaluamos en su desempeño, no vamos a poder generar una base que mejore realmente el desempeño del sistema en materia de seguridad. Creo que estamos en los tiempos más o menos. Un minuto más, pero poco más que decir. No, volviendo no, démosle el minuto y lo dejamos después para la respuesta, yo creo. Así que, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Daniel, súper claro, y qué gran trabajo que hacen. Bueno, alcaldesa Evelyn Matei, bueno, sus 8 minutos, empieza el... Hola, buenos días. En primer lugar, quisiera obviamente agradecer, y estoy muy entusiasmada de estar hoy día acá. Me tocó estar hace poco tiempo en Medellín. Nosotros en Chile estamos aproximándonos más o menos a una tasa de homicidios de 6 homicidios cada 100.000 habitantes. Medellín en los años 90 llegó a tener 191 homicidios, es decir, por cada 100.000 habitantes, es decir, 32 veces más que nosotros ahora. Sencillamente para que sepamos cuáles son las dimensiones de lo que estamos hablando. 32 veces más homicidios por 100.000 habitantes que en Chile ahora. ¿Qué es lo que me llamó la atención en Medellín? Básicamente que nadie se fue a vivir a Miami, ni mandó a los hijos a vivir a Miami, se quedaron en Medellín, y no conocí a nadie que no hubiese sufrido alguna víctima cercana durante esa época. Se quedaron ahí. Y segundo, se organizaron.
el sector público con el sector privado trabajando en forma totalmente mancomunada, con las universidades. Las universidades hacían estudios permanentes y muy prácticos acerca de este tema y de otros temas, y también con las organizaciones civiles. Por lo tanto, y hoy día es una ciudad maravillosa. Entonces, lo primero que quiero señalar es que podemos ganarle a la delincuencia y lo vamos a ganar. Entonces, ver que la Universidad Católica, que CLAPES, UC, con muy buenos economistas, Jorge Alfaro, Marcos Balmaceda y aquí a mi lado, ¿no es cierto?, Leonardo Hernández, estén haciendo este tipo de estudios, es de verdad súper, súper importante. En primer lugar, porque nos dan datos muy claros acerca de los distintos costos, de dónde estamos gastando el dinero, de quién está gastando el dinero, el sector privado, el sector público, de cuáles son los números, etc. Entonces nos va dando una base de análisis que yo creo que debiera ser sumamente útil. Y lo que se me ocurre, y como yo estoy acá en una condición más bien, yo diría, de política que de economista, ¿no es cierto?, me pasa que lo que más me llamó la atención, aunque probablemente con los números de Daniel podrían sufrir algunas variaciones, pero lo que más llama la atención es el inmenso aumento que ha habido en el sector privado para tratar de prevenir la delincuencia, o por lo menos tratar de disminuir los costos que uno enfrenta por la delincuencia, versus el aumento demasiado pequeño del sector público. Por lo tanto, a mi juicio, no... y cuando uno ve además los efectos, ¿no es cierto?, de la delincuencia, creo que nosotros debiéramos mirar también, y probablemente aquí hay literatura comparada, en lo cual no es necesario hacer un gran estudio sobre Chile, pero obviamente que esto tiene que tener efectos sobre la inversión, sobre el crecimiento, sobre la generación de empleo, y por lo tanto también sobre la recaudación que a su vez nos da el dinero, ¿no es cierto?, para nuevos gastos sociales. Y la otra cosa es que obviamente debiéramos también tener claro qué es lo que sucede con los sectores más desprotegidos económicamente. Porque cuando uno ve que lo que más ha crecido es el gasto privado, uno puede inmediatamente sacar la conclusión que los que tenemos más hemos empeorado menos por efectos de la delincuencia que los que no tienen y que no pueden invertir. O sea, este es un factor de inequidad social brutal, que probablemente no estamos midiendo, y pero ese miedo fácilmente se transforma en rabia, y la rabia rápidamente se puede transformar en violencia, y eso finalmente termina limando o debilitando la democracia. Ahí hay dos efectos sobre el crecimiento, sobre la inequidad y sobre el debilitamiento de la democracia, en que estoy segura que existe literatura, ¿no es cierto?, internacional, donde podríamos tener algún tipo de idea de cómo esto nos está afectando. Así que ya al tiro les estoy viendo cómo podrían seguir. Así que a CLAPES, a la Universidad Católica, yo creo que... Pero inmediatamente entonces viene la pregunta de qué es lo que puede y debe hacer el sector público, además, obviamente, de aumentar el gasto en esto. Y tendremos que ver cómo le hacemos espacio a un mayor gasto. Significa, con el bajísimo crecimiento que estamos teniendo, lo más probable es que tengamos que ahorrar en otros sectores, que también es un tema. Pero cuando uno empieza a ver, entonces, ¿cuáles son las medidas que debiéramos hacer? ¿Cuáles son las medidas que solamente puede adoptar el sector público y no el sector privado? ¿Dónde debiera crecer? Y aquí además debiéramos mirar cuál es la efectividad del aumento del costo, ¿no? del gasto, perdón. Por ejemplo, nosotros debiéramos hacer un enorme esfuerzo en prevención. Prevención sobre todo en jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace más eficiente? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo debiéramos hacer?
porque aquí obviamente, de hecho en Medellín hicieron un tremendo esfuerzo. Eso debiéramos saber más o menos cuál es el retorno a eso. Así como, por ejemplo, en educación, sabemos que invertir en primera infancia es lejos lo más rentable, nosotros debiéramos saber dónde es más rentable y cómo es más rentable hacer prevención. Probablemente va a ser entre jóvenes hombres de 12 a 17 años en algún tipo de localidades, pero todo eso hay que estudiarlo. En segundo lugar, la reinserción. ¿Cuánto estamos gastando? ¿Rinde algo? ¿No rinde nada? ¿Podemos cambiar la metodología para que rinda más? Porque mi impresión es que o no se hace, o se hace poquísimo y que probablemente además los resultados son 0,0. Esa es mi impresión. Pero ¿lo podemos hacer mejor? ¿Vale la pena hacerlo mejor o no? 2. ¿Cuánto debiéramos estar invirtiendo en vigilar a aquellos que son los encargados de la lucha contra el crimen? Porque tengamos claro que si nos compran a la gente de Servicio de Impuesto Interno, si nos compran a los de aduana para que miren para el lado cuando va a entrar el container, ¿no es cierto?, lleno de droga, entonces todo lo que hagamos no tiene sentido. ¿Cuánto debiéramos estar invirtiendo, por lo tanto, en la supervigilancia? Porque recordemos que en México el SAR antidrogas lo pillaron que le estaba pasando toda la información a un determinado cartel de droga. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la lucha en contra del crimen, bueno, no debiéramos estar invirtiendo mucho en supervigilar a aquellos que están encargados de la lucha contra el crimen. Muy bien. Porque de otra manera no vamos a avanzar nada. ¿Estamos en tiempo? ¿Estamos listos con los 7 8 minutos? Medio minuto. Ya. Lo mismo con protección de testigos, protección de fiscales, protección de jueces. Lo mismo, ¿qué es lo que debiéramos estar haciendo en materia de inteligencia financiera? ¿Cómo avanzamos ahí? ¿Cómo se hace en forma más eficaz, más eficiente? Y el resto lo voy a dejar para los otros 3 minutos. Muchas gracias. Muy, muy importante. ¿Cómo impacta, ¿no?, este enfoque integral del costo de la delincuencia? Cuando tú hablas de un concepto tan tremendo como es la desigualdad, la inequidad, y se genera en este momento, o sea, lo marcaste perfectamente, porque claramente los que más tienen se pueden cuidar mejor. Los que salen a trabajar temprano en la mañana o viven en barrios donde hay balaceras en las noches, no tienen esa posibilidad. Aumenta la inequidad. Creo que ese es un punto que realmente tenemos que considerar. Y muchas gracias, querida Evelyn, senadora, miembro además de la Comisión de Seguridad del Senado y muy activa, por cierto. Muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Traigo un poquito aquí un orden porque en realidad es muy, muy interesante, y se lo comentaba a Evelyn ahí cuando estábamos escuchando la presentación de Leonardo, que para aquí la mayoría, los economistas, Evelyn, esto es normal. Yo soy abogada, entonces me parece una forma muy necesaria de abordar también las políticas públicas, pero obviamente no es mi especialidad, entonces traigo un par de ideas anotadas. Este estudio muestra precisamente este impacto que pasa desapercibido muchas veces en la discusión y que tiene un impacto emocional importante, humano, mediático. Hoy día lo veíamos en la primera lámina de la presentación, cómo mediáticamente estamos bombardeados por esta información. Eso también tiene un impacto en las personas. Es como si tuviéramos progresivamente una población que se enferma más seguido, más grave, por problemas ambientales. Nuestros recursos como nación ya no van a ir a vivienda, a cultura, a educación, sino que se van a concentrar en volver a tener esa población sana y poder dedicarnos a otras áreas. Esta analogía es evidente. En salud se habla de prestaciones preventivas y recuperativas de la salud dependiendo si estamos hablando antes o después que ocurre la enfermedad, mientras que en seguridad nos enfrentamos a acciones preventivas e investigativas, como veíamos,
según si se desarrollan antes que el delito para que no ocurra o una vez cometido. Estos costos de anticipación relativos a la prevención, y coincido mucho con Evelyn respecto de la reinserción, son costos que debieran evaluarse ahí. Y yo, cuando trabajé en el Ministerio de Justicia y estuve a cargo de los proyectos de ley, discutía mucho con los parlamentarios en su momento, porque una forma bastante efectista y populista en nuestro país es subirle las penas a los delitos. Entonces yo planteé que todos estos aumentos de pena deberían pasar por la DIPRES y que deberían tener una cuantificación, porque es re fácil decirle aumentamos las penas, pero nadie mide ese impacto finalmente en gendarmería, en la capacidad carcelaria, etc. Entonces hay un impacto que queda finalmente invisibilizado. Y la reinserción efectivamente tiene un presupuesto que es bastante vergonzante, 0,7% del presupuesto total de Gendarmería. En definitiva, Gendarmería, su único objeto es que los presos no se escapen. Son celadores, pero no son personas que estén disponibles, digamos, con recursos suficientes para hacer esta labor de reinserción de los ciudadanos. Finalmente, las preguntas que ahora estamos terminando, recién terminamos la discusión de la ley de presupuesto, y uno se pregunta cuando discute todas las áreas del gasto, y en este caso hay que hacerlo. ¿Cuánto es nuestro gasto en seguridad? Y tal como lo hacemos en salud, ¿consideramos solo el sistema público de salud o también el privado? ¿Qué resultado tiene cada peso que gastamos en seguridad, tanto en los delitos efectivamente cometidos como en esta llamada sensación de inseguridad, que yo creo que es más que una sensación, porque evidentemente el delito está instalado? Y cuando uno recorre el país, yo estuve ayer en Arica, la primera pregunta que me hicieron en la radio es ¿qué ocurre? Mire, aquí tenemos el homicidio número 17 del año, fue ayer en Arica. Claro, el año pasado a esta altura iban 40 y tanto, ha disminuido, pero evidentemente tener una tasa de homicidios alta es algo que impacta y es más que una sensación, es una realidad instalada en las comunidades. El estudio que estamos discutiendo hoy apunta en la dirección correcta cuando trata de ponerle números a estas y otras interrogantes. Es una tarea de medición que como país deberíamos considerar pública, tal como lo hace Estados Unidos a través del Departamento de Justicia o Canadá mediante el Ministerio de Seguridad Pública. Ahora que está el subsecretario Vergara, a quien saludo, también podríamos aprovechar de recomendarle algún tipo de alianza estratégica y plantearlo como tarea en este sentido. Los resultados que hemos visto. El estudio dice que ha hecho una apreciación conservadora de los gastos y en base a eso concluye que los costos de la delincuencia alcanzarían un 2,1% del PIB el año 2022, cuando el 2013 con la misma metodología gastábamos 1,4% del PIB. Esto quiere decir que hemos aumentado nuestra preocupación por invertir en seguridad y bajo algunos parámetros hemos disminuido algunos tipos de delitos, pero la sensación de inseguridad está disparada pese a esa inversión. Y no sabemos si todo el dinero que estamos poniendo ayudará a disminuir la cantidad de gente que ya no se atreve a salir de sus casas o a circular por su barrio a ciertas horas. ¿Y qué podemos hacer entonces para mejorar el gasto en seguridad? Acá el estudio propone una división interesante entre los costos de anticipación, los costos de consecuencia y los costos en respuesta. La solución pareciera ser, por lo menos a mi modo de ver, en que la plata, los pesos que nos gastamos en anticipación sirvan también para mejorar la respuesta en consecuencia y respuesta. Voy a poner un ejemplo concreto. El estudio considera como costo de anticipación y de seguridad privada el gasto de alarmas y monitoreo. Esto es parcialmente cierto porque existen diversas instituciones públicas con fondos fiscales destinados a financiar la compra de estos sistemas de monitoreo y en especial el software necesario para administrarlo y la inteligencia artificial que permite darle real utilidad. Hay tres al menos: los gobiernos regionales, la Subsecretaría de Prevención del Delito y las municipalidades. Todos ellos están invirtiendo en estos equipos de cámaras y software. Quedémonos con las municipalidades, cuyo gasto en seguridad no está cuantificado totalmente. La alcaldesa de Providencia, Evelyn, ha desarrollado todo un proyecto bien interesante de televigilancia que se conecta con la 19ª Comisaría de Carabineros. Esa es una inversión importante, por ejemplo.
Pero si todas esas cámaras tuvieran la posibilidad de leer placas patentes y de estar integradas, resulta que entre los denominados costos de respuesta está el presupuesto de las policías y dentro de ese presupuesto está la administración de una base de datos que se llama autoseguro, en que se puede consultar si un auto tiene encargo por robo. ¿Por qué no hacemos que esa plata, que esos pesos gastados por la municipalidad en tener un sistema de televigilancia potente, que es un costo de anticipación, sirvan para consultar en tiempo real y automatizado, no por llamados telefónicos, la base de datos de Carabineros, que es un costo de respuesta, y así alertar a Carabineros y a la municipalidad que hay un auto robado que viene con delincuentes que pueden cometer nuevos delitos. A eso me refiero con que cada peso invertido valga más, que tenga mayor valor, a través de dos herramientas que son la cooperación total y la tecnología, que lo aludía también Daniel en sus palabras. Yo creo, más que en una cooperación total, y tal vez porque están aquí los almirantes y mi paso por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en un sistema de mando y control. Nosotros tenemos cooperación, pero la verdad es que tenemos demasiados organismos dedicados al tema delictual, las policías, la Directemar, que muchos se olvidan, que es nuestra Policía Marítima, la DGAC, la Unidad de Análisis Financiero, la aduana, el Ministerio Público, un largo etcétera, sin un mando unificado. Tiempo, Paulina. Dame un minuto, por favor. Recientemente aprobamos en la Comisión de Seguridad del Senado un proyecto de especialización de las policías esta semana, que crea una Comisión Nacional de Coordinación de la Persecución Penal y que trata de hacer algo que yo creo que es bien light, y los verbos rectores lo dicen, promover la coordinación. Nosotros necesitamos una integración, necesitamos que alguien mande y que el resto obedezca en función de un sistema. Y eso es lo que yo también he criticado cuando hablo que el sistema procesal penal no funciona como un verdadero sistema, funciona aisladamente cada institución. Por lo tanto, le vamos inyectando recursos al Ministerio Público, a las policías, al Poder Judicial, pero en forma individual y con metas individuales. Si no abordamos esto en forma sistémica, con una mirada completa, vamos a seguir haciendo esto y aquí el tema de los recursos y de la inversión, finalmente la sensación con que quedamos todos es que seguimos regando el desierto, echando agua y que no florece nada. Por eso que Paulina, me parece que esta perdona, fórmula... ya va un minuto y medio más, te diría Okay. que sigas en los 3 minutos que vienen. Esta es la fórmula de abordar la toma de decisiones con números que nos permitan evaluar los programas, que nos permitan tomar una adecuada decisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que mencionaste temas muy, muy importantes como la reinserción. Para empezar, lo importante que es la cooperación, la tecnología y cómo hay tanto por hacer, pero marcando el camino. Súper interesante. Bueno, ahora vamos a volver a la ronda de los 3 minutos cada uno. Así que, caballero, acá te miro. Danielito, empiezas. Perfecto. A ver, 3 minutos. A ver, varias cosas. Algunas, como viendo al estudio y algunas profundizaciones que nosotros podríamos hacer quizás a futuro, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, me empecé a escuchar más fuerte de repente, que hay que separar porque están quedando en el estudio los costos de anticipación exclusivamente costos privados y los costos de respuesta, los costos del Estado más bien en respuesta. Y se está llevando el 100%, por ejemplo, de los recursos que invierte la Subsecretaría de Prevención del Delito aquí presente a respuesta. Cuando la SPD tiene una parte importante de sus recursos que yo creo que podrían ser clasificados como parte de anticipación. Lo mismo pasa con Carabineros, entonces ahí a lo mejor para hacer un equilibrio, y eso evidentemente es un esfuerzo porque obligaría a separar, porque hay parte que es respuesta, pero hay parte que debería ser considerado como anticipación. También los recursos que no están considerados en el estudio y que creo que son relevantes y uno podría hacer el esfuerzo de explorarlos son los de los gobiernos regionales. Están comentados hoy día. Los gobiernos regionales, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del FNDR, tienen que invertir un 8% de esos recursos en materias sociales, entre ellas seguridad. El monto de ese FNDR, de ese 8% del FNDR, es varias veces más grande que todo el presupuesto que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y se invierte a través del FDNR, que uno puede decir que es bueno desde el punto de vista que es un órgano colegiado, en que hay distintos representantes que toman la decisión.
pero puede ser cuestionado al nivel de la responsabilidad por el conocimiento que esas instituciones tienen para implementar medidas que sean suficientemente serias y efectivas en abordar el problema que están tratando. O sea, esa es la verdad, y aquí hay que sincerarlo. O sea, los gobiernos regionales, si les damos más atribución en materia de seguridad, eso tiene que tener un correlato en las capacidades técnicas que tengan para poder implementar programas serios y evaluarlos después y que esos programas tengan impacto, que es como la gran conclusión de este análisis, de este estudio. Ahora, focalizando en prevención temprana, hablamos de necesidades del sistema entonces para hacerlo más efectivo, para que el gasto sea más efectivo. Por un lado, prevención temprana, ya lo decía la ministra, lo decía la senadora, la prevención temprana es muchas veces postergada porque sus efectos son percibidos como de largo plazo y los costos son percibidos como muy elevados. Las dos cosas no son ciertas. Si uno invierte en un joven que tiene riesgos de iniciar carrera delictual, por ejemplo, porque tiene un factor de riesgo que es la exclusión del sistema escolar, si invierte a los 10 años, probablemente la exclusión se produciría un año después, 2 años después. Entonces, no es tan lejana el efecto que uno podría esperar si uno invierte hoy día en programas sociales que pudieran recuperar o proteger, generar factores protectores para evitar que esos factores de riesgo se manifiesten. Segundo, no es caro si uno focaliza bien. Es caro si uno quiere pegarle al bulto, pero si uno identifica población que concentra factores de riesgo, se hace mucho más abordable por parte del Estado. No son políticas públicas generales, sino concentradas, y por lo tanto podría ser que ese gasto fuera mucho más eficiente. Por otro lado, también ya se comentó, pero la protección. Tiempo, querido Daniel. ¿Tiempo? ¿No puedo recuperar el minuto que tenía antes? No. Ah, bueno, sí. Ya, no, pero sí. a ver, protección. O sea, yo creo que sí. Protección Ya. de mercados, protección Tienes un de minuto. instituciones públicas, protección de instituciones públicas de la corrupción. Y aquí me quiero centrar en una cosa que se dijo para también, creo que hay un mito en que se piensa que la corrupción se evita con funcionarios probos y lo que hay que atacar es la falta de probidad de los funcionarios. Tenemos casos en Gendarmería, lo voy a decir aquí con nombre y apellido a riesgo de que se enojen, pero sabemos que Gendarmería, por ejemplo, es una institución que tiene ciertos problemas de corrupción. ¿Por qué? No es porque los funcionarios no sean probos, es porque son amenazados, coercionados para generar ciertas acciones. Entonces, la manera de prevenir la corrupción de las instituciones públicas no es solo la probidad, sino que es el generar sistemas de transparencia absoluta de todas las acciones, todos los permisos que otorga una municipalidad, por ejemplo, mientras más transparentes sean las instituciones públicas. Y por otro lado, y montemos otros sistemas alternativos, por ejemplo, la delación compensada, que también en otros sistemas funcionan, podríamos fortalecer también esas capacidades y hacer que las instituciones públicas sean más protegidas de Hay un minuto delitos. final en Muy este bien. tema tan apasionante y tengo un montón de preguntas. Querida Evelyn, alcaldesa, sus 3 minutos. 3. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con Paulina Bodanovich en cuanto a que tenemos que tener un sistema centralizado. No puede ser que el Servicio de Impuesto Interno no colabore en nada. Nadie sabe en qué está colaborando la unidad de análisis financiero, Carabineros, PDI, cada uno por su lado. Todos los datos que tenemos de Gendarmería se pierden, es decir, efectivamente tenemos que tener un mando con el poder de pedirles datos y cosas, digamos, a otros servicios. Así que totalmente de acuerdo, Paulina, ojalá que avance bien ese proyecto. Ahora, volviendo a la celebración de que la Universidad Católica y CLAPES se estén metiendo en un tema que es el tema que más le importa a todos los chilenos. Se me siguen ocurriendo cualquier cantidad de nuevos, y a lo mejor podrían hacer muchas tesis con jóvenes que están estudiando economía. Nosotros en la municipalidad les abrimos las puertas, tenemos muchos datos, muchas cosas, pero yo creo que tenemos que cuantificar. Por ejemplo, ¿tiene sentido seguir alargando las penas de las cárceles con todo lo que cuesta una persona en la cárcel? ¿O más bien debiéramos hacer un esfuerzo enorme por quitarle cada peso que hayan mal habido? Y eso significa buscar qué es lo que tienen las parejas, los hermanos, los hijos, los primos, etcétera, quitarles todo lo que tienen. Y además tenerlos en aislamiento a los más graves, a los más cabecillas, de tal manera que cuando salgan después de 5 años no tengan ni un peso ni tengan ninguna conexión. Porque la verdad es que hoy día tener los 20 años en la cárcel
para que sigan operando desde las cárceles y para que nosotros tengamos que gastar una cantidad enorme por cada reo, la verdad es que no tiene sentido. Entonces, yo siento, digamos, que hay muchas medidas que tenemos que empezar a medir, a ver cuál es el efecto, cuál es el costo, dónde debiéramos poner la prioridad. Por ejemplo, ¿quién está haciendo los estudios de dónde viven las personas que hoy día están privadas de libertad? ¿Dónde viven los jóvenes que están cometiendo delitos? ¿Cómo podemos intervenir en esa zona en forma prioritaria para evitar? Porque ¿qué sacamos con sacar a muchos delincuentes de las calles para que sigan operando desde las cárceles y para que además todos los días vayan adicionándose nuevos soldados y nuevos delincuentes a la masa delictual? Eso es lo que está pasando hoy día. Entonces yo creo que estamos siendo muy poco eficientes y la verdad es que cuando las autoridades están teniendo, ¿no es cierto?, que hacerse cargo de una crisis como la que tenemos hoy día, no tienen tiempo para hacer estos estudios. Pero sí la universidad puede contribuir. Así que, de verdad, felicitaciones por lo que han hecho, pero se abre un campo enorme. Muchas gracias y realmente la pasión y que la pasión se tome en la academia es maravilloso. Bueno, querida Paulina, tus 3 minutos. Muchas gracias. Quiero referirme bien breve a algunos temas de la legislación que estamos analizando hoy día, que creo que a raíz de lo que se ha conversado aquí nos puede ser de mucha utilidad. Tenemos, por ejemplo, se está aprobando la Fiscalía Supraterritorial para que los delitos se puedan investigar a nivel nacional, considerando esta nueva forma de delito. Este estudio habla de los delitos de mayor connotación social, pero lo que estamos viendo es el crimen organizado, cómo muchas veces estos homicidios no responden a un asalto, sino que más bien responden a lo que se llama el crimen organizado, a venganzas, a persecuciones, que tiene que ver también con lo que ha señalado Evelyn y Daniel, cómo protegemos a los fiscales, cómo protegemos a todos los que son actores del proceso y que es algo que creo que tenemos que abordar también hoy día cuando estamos hablando nuevamente de un proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Un proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público que el año 2015 se aprobó, donde se sumaron nuevos funcionarios, donde se habló de tener una unidad de análisis criminal, donde se habló de enfrentar de una manera distinta el delito y que vemos que después de 8 años seguimos con los mismos delitos, ahora otros de mayor connotación y con malos resultados judiciales porque no tenemos tampoco buenas investigaciones por distintos motivos. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con la ineficiencia del sistema y cómo se va instalando la impunidad, que finalmente es lo que hace que el delito se siga cometiendo. De manera tal que esta sensación de inseguridad, que insisto en que más que una sensación, tenemos que romperla con eficiencia del sistema. Y la eficiencia del sistema se logra no solo entregando recursos, sino que mejorando todos estos otros aspectos. Tenemos el sistema terminamos después de 13 años el proyecto de seguridad privada, esta semana en el Congreso. Ahí es donde se pueden integrar todos estos sistemas tecnológicos en pos de un resultado. Y tenemos se me olvidó el otro proyecto. El que quería hablar de la inteligencia financiera, que es también lo que aludía Evelyn. Si no tenemos cómo seguir la ruta del dinero, cómo llegamos a estas platas que se blanquean en el sistema, también es muy difícil. Este es un proyecto muy importante que presentó el gobierno hace un par de semanas y que estamos trabajando, vamos a introducirle algunas indicaciones, pero es sumamente relevante para atacar el crimen organizado. Por lo tanto, todos estos estudios, y por eso creo que la mirada que nos ha puesto hoy día este foro y este informe de CLAPES es muy necesaria. Cómo evaluamos finalmente el impacto que tienen las decisiones, cómo finalmente son adecuadas las evaluaciones que hacemos. Yo creo que también tenemos ahí un problema en la evaluación de los programas en la DIPRES,
en la efectividad de esto y que para ello también es muy importante tener esta mirada. Así que muchas gracias. Gracias, Paulina. Justo tu tiempo. Como mencionaron varias veces el estudio de Leonardo, quisiéramos, Leonardo, que tomes 3 minutos para agregar a lo que dijeron las expositoras. Luego vamos a ir a un montón de preguntas que tenemos y luego un minuto final para despedirse cada una. Bien, muchas gracias. Yo la verdad que primero agradecer las generosas palabras respecto al estudio, así que la verdad que es un esfuerzo que hicimos entre un grupo de colegas, y queda mucho trabajo por hacer. Como dice Evelyn, se abre una agenda de trabajo. Solamente tengo poco que agregar a lo que se ha dicho, me sumo a todo lo que han planteado los panelistas de que hay que mejorar la eficiencia, etcétera. Solamente quisiera enfatizar un par de cosas que se mencionaron. Yo creo que efectivamente, como dice Evelyn, esto desgraciadamente tiene un costo muy alto para distintos segmentos socioeconómicos. O sea, es muy regresiva la delincuencia. Pasa un poco por alto, ¿no es cierto? Soterradamente lo miramos globalmente, pero es muy regresiva. Y por lo tanto, para mí tiene un sentido de urgencia. Hay que actuar con medidas de corto plazo con bastante urgencia. Y la experiencia que mencionaba Evelyn en Medellín se puede copiar. Tenemos otra experiencia, que es el caso de Rudolph Giuliani en Nueva York, que pacificó la ciudad. Y así creo que ese sentido de urgencia nos obliga, independiente de la sensibilidad política de quien quiera que esté discutiendo, aquí tenemos que, digamos, sumarnos todos y salir adelante desde las universidades, organismos públicos, etc. Y quiero enfatizar algo más que lo mencionó la pasada Daniel, pero que yo creo que es importante. Cuando uno analiza las causas de esto, posiblemente es multidisciplinario. Pero hay una causa última que a mí al menos me desvela, que tiene que ver con que, como decía Evelyn, siguen entrando soldados a esta industria. Y eso hay que pararlo. Y yo creo que la razón de fondo, y esta es mi convicción más interna, es educación. Educación y reforma laboral. Educación y reforma, o sea, el desempleo de las personas jóvenes los hace carnada fácil de la falta. Y sin educación, más fácil aún. Entonces, como medida a largo plazo y con algún grado de urgencia, educación a la gente joven y reformas al mercado laboral para que haya más oportunidades laborales para esta gente, porque si no son carnada muy fácil de los grupos, ¿no es cierto? Tren de Aragua, los gallegos, etcétera, etcétera. Eso, muchas gracias. Probablemente muchas una buena gracias. educación técnica. Muchas gracias. Bueno, tenemos un montón de preguntas, así que vamos a empezar. Primero, para Leonardo, ya que estabas con la palabra, el estudio muestra que la mayor parte del aumento del costo es de anticipación y realizado por el sector privado, motivado por la percepción de inseguridad. ¿Qué implicancias ves en el hecho que las decisiones de inversión o gasto del sector privado sean en base a percepciones y no en base a la victimización real? Vamos a hacer un cambio, ¿no? Hacemos las preguntas porque tiene que hablar el subsecretario todavía. ¿Qué hacemos? ¿O seguimos con las preguntas? Bueno, terminemos una ronda de preguntas, una pregunta cada uno. Listo. Así que hagámosla corta la respuesta y contundente. A ver, yo creo que aquí todos tienen que sumarse, ¿no es cierto? Yo creo que el mensaje que nosotros entregamos del estudio es que el sector público está respondiendo muy lento. Esto está avanzando muy rápido y responde muy lento. El que las personas reaccionen a su percepción, bueno, eso es, digamos, los consumidores compran lo que les parece que quieren comprar, les gustan los pantalones de una marca o de otra marca, una polera de un color, bueno, eso es, ¿no es cierto?, economía pura. Entonces, que responda a su inversión a la percepción, no le veo ningún problema. Yo creo que el mensaje, más que si está respondiendo el sector privado, es que el sector público está respondiendo muy lento. Perfecto. Bueno, vamos a una pregunta para Paulina. Esta pregunta que llega: ¿cómo se debe enfrentar la toma de terrenos en la Araucanía considerando la puesta en marcha de la recién promulgada ley de usurpaciones? Bueno, ahí también hay un costo económico importante en estos problemas. Bueno, la ley de usurpaciones se aprobó finalmente, lo que hace es que le da más herramientas al juez para poder ordenar inmediatamente la desocupación del terreno, el reintegro, pero además lo sanciona como delito, que es la gran innovación que se hizo con esta ley, con penas
que parten en multa, que fue lo que se discutió mucho, pero que tienen hoy día el carácter de delito, independientemente de la pena final. Y la pena va a depender obviamente de la violencia que se ejerza en el predio. Así que tenemos una buena ley que pone también, creo, un énfasis en que no hay tolerancia de parte del Estado a que se tomen los terrenos en la Araucanía, en Santiago o en cualquier lugar. Es algo que está bastante extendido en el país además. Así que tal vez aquí hay otro tema interesante para los estudios. Gracias. Bueno, lo que pasa es que en la Araucanía, por lo que le decía, la pregunta era más larga, pero es mucho más intenso y lleva mucho tiempo. Evelyn, ¿cómo se enfrenta la violencia desatada en comunas como la que preside o dirige, en donde 2 millones de personas visitan todos los días Providencia, en circunstancias que viven allí solo 150.000? Nosotros justamente lo que hicimos fue copiar el modelo de Nueva York. Estuve un día completo en Nueva York con la policía de Nueva York. Leí obviamente el libro que se llama The Turnaround, que es el del policía jefe. Y lo que estamos haciendo es invertir mucho en cámaras. Partimos con 46, ya vamos en 246 y en el 2025, primer semestre, vamos a llegar a 500. Y están todas conectadas con Cenco, Carabineros. Pero además, antes nos costaba 20 millones de pesos instalar cada cámara y 9 meses. Y ahora lo estamos haciendo con el sector privado y nos cuesta 2 millones una cámara, porque en realidad la ponemos en edificios que nos pasan la electricidad y que nos pasan también el internet. Entonces, en realidad, nos ahorramos mucho tiempo y además en 2 semanas las tenemos instaladas. Entonces, lo primero, cámaras, porque eso es una gran forma de poder comprobar un crimen y por lo tanto lograr una condena efectiva. Lo segundo, involucrando muy fuertemente a los vecinos. Los vecinos, todos ya se conocen el 1414, hicimos una tremenda inversión para que conocieran el número, para que nos llamaran. Al principio nos llamaban más o menos en el 15% de los delitos. Hoy día prácticamente nos llaman en todos los delitos cuando las víctimas son de Providencia. Cuando las víctimas son de otros lados, desgraciadamente todavía no. Y lo tercero es que nosotros tenemos un sistema de cobertura. Tenemos a todos nuestros patrulleros y obviamente lo trabajamos con carabineros, los tenemos repartidos en las distintas, digamos, sectores, todos obviamente georreferenciados. Entonces, cuando nos llama alguien o aprieta el SoSafe, nosotros inmediatamente sabemos cuál es el auto que está más cerca o la moto que está más cerca. Sabemos que no nos vamos a demorar en ningún caso más de 2 minutos y medio en llegar. Y por lo tanto, generalmente estamos pillando en el momento en que todavía hay flagrancia. Y por lo tanto, hemos aumentado muy fuertemente el número de detenidos. Y después le hacemos todo un seguimiento, porque estamos trabajando no solamente con Carabineros y con la PDI, sino muy estrechamente con la Fiscalía. De tal manera que nosotros, antes del control de detención, nos aseguramos que la Fiscalía tenga todos los datos, tenga las filmaciones, tenga las declaraciones de nuestros patrulleros, de las víctimas, todo lo que sea necesario para que efectivamente la cadena sea completa. Porque no sacamos nada con prevenir o con pillarlo si no seguimos toda la cadena. La cadena se corta siempre por el eslabón más débil. Y por lo tanto no podemos tener ningún eslabón débil, lo cual incluye, por ejemplo, que nosotros tenemos 2 abogados que lo único que se preocupan es de estar en contacto con las víctimas, de tal manera que 2 años después, cuando los llamen a declarar, no nos digan, no, ya, eso pasó hace 2 años. No, ellos están informados y por lo tanto estamos logrando una mucho mejor tasa de condena. Así que esto es básicamente una integración, como decía Paulina, una integración de toda la cadena, de todas las instituciones, y la verdad es que resulta. Muy bueno, y la publicación de estudios como este que se nutran de toda esta, ojalá, interacción entre todos los que tienen que participar. Una pregunta para Daniel. ¿Cuál es su expectativa de la delincuencia en el mediano plazo
con el aumento explosivo de la inmigración ilegal. ¿Está directamente relacionado? ¿Se puede llegar a esa conclusión con los datos? A ver, lo que tenemos son, de nuevo, cuando no tenemos suficientes datos para poder sacar conclusiones, siempre es difícil opinar sobre este tipo de cosas. Los datos no son suficientes para poder determinar cuál es el impacto que está teniendo la inmigración en el delito. Esa es la verdad. Han habido estudios que han demostrado, de hecho, poco vínculo, pero el último estudio analizó datos hasta el año 2018, y que fue un estudio serio, pero la verdad es que en los últimos tiempos hay una percepción de que hay participación de extranjeros en ciertos delitos graves y que las tipologías delictuales estarían reconociendo dinámicas extranjeras también. Incluso los datos de las cárceles, por ejemplo, la población privada de libertad, que está bajo la tuición de gendarmería, son extranjeros y en muchos y ha aumentado evidentemente la participación de extranjeros, pero también ha aumentado la participación por extranjeros que no son migrantes, y ahí también hay una diferencia que hay que hacer. Hay extranjeros que son burreros, que vienen, que traen droga y que después van a volver a su país, y que es distinto a un extranjero que viene a hacer su vida laboral, familiar en Chile. Entonces también hay sutilezas que hay que medir con cuidado en cada una de las estadísticas. Y por eso, que planteaba al principio, necesitamos, para poder hacernos cargo de todas estas complejidades, como la pregunta también incluía esto de qué podríamos esperar hacia adelante. A ver, podemos esperar muchos escenarios distintos hacia adelante. Y todo depende en esos escenarios de cuáles son las herramientas que nosotros usemos para hacerle frente a los problemas delictuales que tenemos. Tenemos distintas herramientas y tenemos que considerarlas. Para esto, lo primero es la capacidad de gestión del sistema público. Hoy día el sistema público tiene escasa capacidad de gestión y el Ministerio de Seguridad, que hoy día está en tramitación, es yo creo un avance importante si se hace bien. Capacidad de gestión en distintos ámbitos, en coordinación interinstitucional, en entender cuáles son los incentivos que tienen las instituciones para compartir información, en entender cuáles son los incentivos que tienen las personas para no compartir información, los que trabajan en las instituciones. Hay muchos factores. Pero solo quiero poner un punto en la mesa que no se ha puesto para nada, pero está por aprobarse la Ley de Protección de Datos Personales. Me voy a ir un poco lejos, pero vuelvo. Sí, porque muy cortito. Tenemos que escuchar al subsecretario. Sí, muy cortito. La Ley de Protección de Datos Personales es muy relevante, evidentemente, no tenemos nada en contra de lo que trata de resguardar la ley, pero la ley haría ilegal el que el Estado mismo use información para cruzar datos para poder sacar buenas conclusiones. Por ejemplo, es fundamental entender qué pasa con niños que fueron excluidos del sistema escolar, información que está en el Ministerio de Educación, con niños que iniciaron una carrera delictual, información que está en Carabineros en el programa 24 horas. Si nosotros no podemos cruzar por ruta esa información, no podemos sacar conclusiones. O sea, todos los que estamos del lado de hacer estudios nos podríamos ver muy afectados. Entonces, que la ley se apruebe está muy bien, pero que en paralelo generemos las leyes específicas que permitan que el Estado pueda cruzar información y que la pueda compartir con otras instituciones para poder sacar conclusiones es fundamental, si no pueden pasar mucho tiempo en que quedemos ciegos de datos para tomar buenas decisiones y en particular en seguridad. Oye, muchas gracias. La idea ahora es escuchar al subsecretario Eduardo Vergara. El minuto final lo vamos a dejar para después, cuando termine el subsecretario. Igual yo les dejo para que piensen, no para que respondan, porque estará quien quiera. Una pregunta que decía, ¿por qué motivo no se destinan a los militares al resguardo de nuestras fronteras y de esta forma poder liberar de esa función a los miles de carabineros para el resguardo de las ciudades de nuestro país? Esa fue una pregunta interesante. Y ahora, subsecretario, va a ser un gusto escucharle. Nos quedamos acá para un minuto final después. Muchas gracias. Seré breve. Estaba preocupado, pero hay un peldaño. Dije, aquí no me voy a ver, pero no era así. No, podríamos poner una extensión, pero muchas gracias. Corriendo ando, pero llegué. Así que gracias por la invitación. Partir felicidad. No es que voy a bajar al primer piso, porque se me acaba de caer la hoja. Ahí está. Sí. Muchas gracias por la invitación. Felicitar a Felipe Larraín y Leonardo Hernández. La verdad es que en lo personal llevo hartos años leyendo mucha literatura de los costos del crimen, a nivel latinoamericano particularmente, y siempre había poco a nivel nacional. A pesar de que han habido estudios, esto no se ha actualizado, y creo que
Esto es importante porque el debate público, como también el debate académico en seguridad en este país, yo todavía lo seguiría calificando como un debate que tiene mucho que crecer. Somos un país donde la producción académica, la discusión en torno a seguridad, la puesta sobre la mesa de evidencia en materias de seguridad es bastante baja. Veo al subsecretario. ¿Cómo está, subsecretario? Veo además que cuando se habla de este desafío del Ministerio de Seguridad, el entrenamiento académico de la gran mayoría, sino que la totalidad de los que podríamos considerar expertos en seguridad y criminología son entrenamientos académicos de realidades muy distintas. Y la pregunta es cómo este tipo de estudios y cómo este tipo de ejercicios, ojalá que también ayudan a que gatillemos una producción nacional de análisis de la realidad nacional que nos pueda servir, por ejemplo, a conformar lo que va a ser el Ministerio de Seguridad Pública, que esperamos que además con la creación mantenga un grupo de personas de forma estable. Siempre las autoridades van a rotar, pero que tengamos una capacidad profesional instalada, que hoy día ha costado mucho también hacerlo en los municipios. La alcaldesa Matella viene de un municipio donde hay una capacidad instalada, que se ha profundizado, se ha mejorado, pero en algunos municipios ha sido imposible iniciar esa instalación. Y eso es muy complejo, y con esto cierro mi ejercicio filosófico inicial de esta presentación, pero para muchas personas no es hasta que se inserta la discusión económica y de costos que asumen la realidad y la importancia de las cosas. ¿Está correcto eso o no? Podemos juzgarlo, pero cuando hablamos de cifras y cuando hablamos de costos, esa ampolleta de lo racional se le prende a muchas personas que previamente no lo hacen. Entonces yo creo que también hay un valor público, de bien público, en este tipo de ejercicio. Por mucho tiempo se ha analizado el costo del crimen en América Latina, ha explicado muchos de los fracasos que se han hecho en políticas públicas, como la sustitución de cultivos en países como Colombia, donde no solamente se ha evaluado los costos, sino que también lo que significa el retorno económico de ejercer economías ilegales. Hemos visto que, por lo menos en los últimos años, cómo el impacto, por ejemplo, de medidas regulatorias en Estados Unidos de la cannabis ha decrecido la demanda de cannabis de México y se han iniciado otro tipo de actividades ilegales, muchas veces con costos mucho mayores, y son discusiones bastante incómodas porque cuesta poner realidades sobre la mesa también para definir cuáles son las actividades criminales o delictuales que generan más costos, y muchas veces hay que decidir entre qué costos asumimos, no si reducimos esos costos a cero, que es lo que se ha visto enfrentado países como México. Y estoy hablando del incremento de la producción de amapola en Guerrero, que antes era un lugar donde había principalmente producción de cannabis, la profundización de la minería ilegal en Colombia, el tráfico de combustibles en México, y para qué hablar de los delitos relacionados a la extorsión, la trata, los secuestros, que además necesitan un costo muy bajo de inversión, como lo podría ser el cultivo y la producción de droga, y con un retorno muy rápido. Entonces yo creo que es importante porque ejercicios como este nos ayudan a entender, tenemos una herramienta que antes no teníamos, y por eso yo lo veo como una muy buena noticia. Estuve hasta hace poco en la ciudad de Baltimore, por una ciudad de las pocas ciudades de Estados Unidos que ha podido implementar programas de reducción de homicidios en Estados Unidos de forma relativamente exitosa. Modelos similares se han implementado en la Ciudad de México, y la razón por la cual fueron capaces de implementar y acelerar esos procesos es porque analizaron los costos que tiene para el Estado un homicidio, lo que significaba para una ciudad
no solamente el costo público, el costo que generaba la sensación de inseguridad y el costo que genera sobre la víctima, sino que además el costo que significaba lo que costaba que una persona fuera asesinada por otra y también con las reparaciones posteriores. Entonces, muchas veces es un camino lamentable que tengamos que llegar a eso para darnos cuenta de la gravedad de las cosas, pero creo que eso refleja un poco la importancia de esto. Voy a ir a algunos elementos que les quiero contar. Tengo una presentación, como se pueden imaginar, no la voy a mostrarle un par de cosas, no, si no vamos a estar hasta mañana. Siempre me hacen presentaciones y me hacen discursos también, yo nunca los leo, y las presentaciones trato de no presentarlas mucho, pero sí hay datos que me parecen relevantes. Lo primero es el panorama de gasto en seguridad, y creo que estas cifras son importantes leerlas, pero también entender las coyunturas. El país vivió una pandemia, el país vivió momentos excepcionales que hicieron que el gasto en seguridad fuese direccionado también a materias que era imposible no hacerlo. Entonces yo quiero dar esa cuota que hoy día en momentos en que todo parece que es como el gatillante de una pelea, me parece razonable ver cómo eso se ha comportado. Un elemento del cual yo puedo profundizar es la decisión que tomamos en prevención del delito. Aquí lo mencionaba la alcaldesa, la senadora, Daniel Johnson, un elemento no menor que es cómo la seguridad en Chile ha estado marcado por la desigualdad. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, mientras en la región metropolitana hay municipios que tienen 40 hasta 60.000 pesos per cápita en prevención del delito, hay municipios en la región metropolitana que tienen 120 pesos per cápita en prevención del delito. ¿Se trata de esto de una discusión de trincheras de que hay que quitarle a los que más tienen para pasarle a los que menos tienen? Por supuesto que no. Pero el gasto, yo no sé si diría gasto, además diría la inversión en seguridad que hace un municipio, en muchos casos es una decisión política, o sea, los municipios deciden qué gastar. No es solamente que los municipios no pueden gastar, hay municipios que tienen recursos de seguridad y deciden no gastarlos y lo gastan en otro tipo de política, pero también hay municipios que están impedidos de hacerlo porque no tienen presupuesto. Entonces, al final del día, yo diría que es el primer elemento que explica la ineficiencia del Estado en cumplir con su responsabilidad de proteger. Lo que puede hacer un policía, si yo lo paro en la comuna que tiene 60.000 pesos per cápita, y que ha tomado la decisión de gastarlo, que no necesariamente es la plata que tienen, sino que de gastar e invertir en seguridad. Y paro ese mismo policía en una plaza en la comuna que tiene 120 pesos per cápita, lo que puede hacer ese policía es dramáticamente distinto. Porque en el municipio que tiene ese per cápita tiene una seguridad municipal profesional, tiene cámaras, como mencionaba la alcaldesa Matei, tiene además un sector privado que se comporta de forma distinta al como se comporta en algunas comunas, tiene establecimientos privados que no existen en otras comunas y que sí tienen una capacidad de tecnología grande, hay hogares que están suscritos a servicios de seguridad privada, hay condominios que tienen seguridad privada, hay una estructura con una capacidad y un potencial mucho mayor que permite, al menos en teoría, que las policías se dediquen a lo que pueden hacer de forma más eficiente. Cuando el Estado es ausente en ciertos territorios y cuando no se hace presente de cierta forma, como en las comunas que tienen menos recursos, porque la responsabilidad de nivelar esa cancha es nuestra, la seguridad privada es precaria o no existe, la seguridad municipal es inexistente, hay municipios que ni siquiera tienen un encargado de seguridad, ¿para qué hablar de patrullas para hacer prevención? La demanda que recibe ese mismo policía es dramáticamente distinta, porque empieza a suplir y a representar al Estado de una manera, no sé si llamarla ineficiente, pero con una demanda mayor. Entonces, eso es el primer elemento que tiene que ver con la equidad. Por eso es tan importante cuando hablamos de equidad y seguridad. Llegamos al gobierno y uno de los elementos que tomamos la decisión de seguir nivelando hacia arriba era que llegamos al gobierno, el 35% de los municipios ni siquiera tenían una patrulla preventiva. Y como queríamos implementar patrullaje mixto, que ha permitido que 5 funciones que antes solo podían hacer carabineros ahora se pudiesen hacer en conjunto con los municipios. Lo primero era invertir para nivelar ese 35% de brecha a cero. Lo logramos.
Hoy el 100% de los municipios de Chile han sido ofertados vehículos como un mínimo común preventivo que establecimos. Tenemos otro mínimo común preventivo, que es la tecnología. Eso claramente es una inversión distinta, pero que la precariedad y diferencia que existe entre un municipio y otro la hace dramáticamente distinta. Entonces, les cuento esto porque creo que este es el primer elemento para entender la importancia del gasto y la inversión, en prevención en este caso. No sustituir a las policías, los funcionarios municipales no los sustituyen. Esta es una discusión que yo creo que aquí es un elemento que compartimos en el más amplio abanico político municipal. Una cosa es lo que creen los alcaldes y alcaldesas, otra es lo que opinan muchas veces los parlamentarios, que han propuesto incluso avanzar en policías municipales, pero yo no conozco ningún alcalde o alcaldesa que me haya dicho que quiere tener una policía municipal. Sí aumentar las capacidades de los funcionarios municipales, sí sentir que pueden colaborar más con un bien superior que es la seguridad pública desde lo municipal, pero no sustituirlo. Y esto me lleva al segundo elemento que creo que es relevante. En este país, por mucho tiempo, se profundizó un modelo de internalización de ganancias y externalización de pérdidas, principalmente en manos de la actividad privada. En simple, ¿qué significa eso? Que hasta hace pocos años, un clásico universitario de fútbol demandaba 1.500 carabineros. Que hasta hace pocos meses atrás, y pasó en lo que sucedió en Concepción con los altercados que hubo en un partido de fútbol, ahí habían 500 carabineros. En una maratón, en la Fórmula E, en un concierto masivo, en una demostración pública. Hay una demanda policial bastante grande que no lograba ser suplida de buena forma por la seguridad privada en este país. ¿Significa que es el privado el que se tiene que hacer cargo 100% de la seguridad? No, pero claramente la ineficiencia con la que se enfrentaba la seguridad privada hacía que 1.500 carabineros tenían que estar destinados a una actividad privada. 1.500 carabineros, la verdad es que para ponerlo en contexto, hay municipios que por turno tienen 15 carabineros, 20 carabineros o mucho, o incluso menos, sin contar los que están cumpliendo labores administrativas en las comisarías. Egresan al año un promedio de entre 800 y 900 carabineros. Egresan, digo, es una cifra que está fijada, pero si tú además la vas contrarrestando con los carabineros que se van de baja, estamos hablando de cifras bastante significativas respecto al universo policial. Y lo mismo le pasa, perdone, alcaldesa Matei, que la use tanto como ejemplo, pero como usted está acá, a la alcaldesa cuando tiene centros comerciales, cuando tiene actividad económica y que al final del día, cuando que hay una retención de un guardia de seguridad privada por hurto, a ese carabinero no solamente tiene que acudir una pareja de carabineros a ese procedimiento, sino que yo lo saco por 6 o 7 horas porque tiene que contratar lesiones, etc. Entonces les saco permanentemente carabineros. Además, le saco carabineros por las embajadas, y empiezo. Entonces, cuando tomamos la decisión de que Chile tuviese una ley de seguridad privada, que la aprobamos ayer y que es despachada para que sea ley, es particularmente porque era necesario aumentar la eficiencia del sector privado en la seguridad, no para traspasar responsabilidades, sino que para maximizar el rol de lo público. Porque cuando la seguridad privada es eficiente, complementa la seguridad pública. Pero cuando la seguridad privada es ineficiente, quita recursos valiosos que deberían estar donde más se necesitan. Y repito, esto no es la caricatura de que tenemos que, como se caricaturizó en un momento, se sacaron los carabineros de los estadios. Los carabineros nunca se fueron de los estadios. Lo que pasa es que efectivamente durante los últimos años la cantidad ha ido bajando y los estándares de seguridad que se le exigen a los organizadores de eventos masivos ha ido aumentando. Entonces, y aquí vienen algunas reflexiones que me parecen importantes. Lo que a nosotros como gobierno nos corresponde no es reflexionar, independiente de lo que mencionaba Daniel de los diagnósticos. Los diagnósticos no se terminan, ni tampoco las reflexiones, pero nos corresponde actuar. Y evidenciamos que para poder acrecentar la presencia estatal, para recuperar los espacios perdidos que se perdieron muchas veces, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial la evidencia nos mostró cómo existió una contracción estatal durante la pandemia, era necesario incrementar la presencia estatal. Y la presencia estatal no se va a incrementar meramente con presencia policial, no puede ser.
existen una serie de otros actores que juegan un rol. Entonces ahí me lleva al último punto de lo que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver más bien con los costos. Y cuando les comento el primer elemento que tiene que ver con lo municipal, la pregunta es, ¿traspasamos el costo de la seguridad al municipio? No. Pero claramente un municipio que no tiene un piso preventivo, en este caso un mínimo común preventivo, nos termina demandando recursos públicos. Lo mismo pasa con el sector privado, que termina demandando recursos públicos que deberían estar donde más se les necesitan. Entonces, estos elementos... Cierro. ¿Cuánto me queda? Medio segundo porque... pero es que no alcanzo ni a reírme en medio segundo. Empezamos más tarde esperando Sí, también. deme 10 segundos para terminar. Ya, 10 segundos. Entonces, yo creo que valorando este estudio, creo que es tremendamente importante, es también y urge iniciar una discusión respecto a el peso mejor gastado más que el gasto de la seguridad, porque también sucede otro elemento que me parece interesante y que se ha desarrollado también en otros países, es el negocio de la inseguridad. Una cosa es lo que invierte el sector privado como el sector público. Una cosa es que el gasto en seguridad y la inversión para muchos, porque no es gasto, en seguridad crezca. Pero también otra cosa es el negocio de la inseguridad. Y creo que eso también es una tarea que tenemos pendiente. Porque por hacer crecer mercados, también los ciudadanos tienen derecho a cuestionarse que las campañas para vender servicios de seguridad se basan en mensajes que claramente están construidos para incrementar un negocio. Y creo que tenemos que tener esa capacidad de tener esas discusiones también. Porque mientras acá en programas radiales hay empresas de seguridad que hablan de la inseguridad desatada en todas partes y que nadie puede salir a la calle porque esto es inseguro en todos los rincones, hay países que se mencionaron acá, como Colombia, que al mismo tiempo hacía campañas que su eslogan era el riesgo es que te quieras quedar. Esa era la campaña que el país hacía para promover a ese país como destino turístico. Entonces creo que ahí también hay una reflexión de responsabilidad transversal que tenemos que tener respecto a cómo abordamos con sentido de urgencia la seguridad, cómo no minimizamos lo que está sucediendo, ni tampoco fenómenos particulares que explican y que sustentan la realidad criminal que estamos viviendo en Chile, pero también hacernos cargo, gracias a estudios como estos e información como esta, que tenemos un desafío superior como país de también fortalecer lo que hoy día yo diría que es lo más crítico, y le prometo que con esto termino, es que tengamos más de un 90% de percepción de temor en la población. Por años se culpó a los matinales, se culpó a los periodistas de esa realidad, y creo que de una vez por todas lo que corresponde, y la decisión que nosotros tomamos como gobierno, es que cuando una mujer tiene miedo de usar el transporte público, cuando una persona deja de ir a comprar pan a la esquina a una hora determinada porque tiene miedo, cuando una abuela tiene angustia de que su nieto viene caminando de vuelta al colegio y tiene esa sensación, independiente que sea víctima o no de un delito, o que tenga un potencial de serlo o no, el solo hecho de sentir temor, me parece que tiene que ser una acción prioritaria de cualquier gobierno, y eso justamente también ahí tiene un rol muy importante esta discusión, como también el mercado de la seguridad. Me hubiese gustado hablar mucho más. Muy importante. Pero no puedo. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, alcaldesa, en honor, ella se tiene que retirar. Tu minuto final y de paso de despedirte de la audiencia que está en streaming y acá presencial. Yo solamente quiero agradecer enormemente la invitación, felicitar que se hayan iniciado este tipo de estudios. Hay muchos más estudios que hacer y la verdad es que este es un tema tan grave que necesitamos juntar fuerza. Aquí no puede haber ni oposición ni gobierno en materia de seguridad, no puede haber ni sector público, ni sector privado, ni universidad. Tienen que actuar en forma conjunta. Se requiere con urgencia que cada peso esté bien pensado, esté bien gastado, produzca resultados. Y en ese sentido, la verdad es que es una alegría haber podido estar acá
con la senadora Paulina Bodanovich, con el director de Paz Ciudadana, con el autor y también con el señor subsecretario. Muchas gracias. Me tengo que ir al tiro, perdónenme, pero tengo otro compromiso. Muchas gracias a ti, Evelyn. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, tu minuto, Paulina, ¿te parece? Solo ¿Tu minuto final? Muchas gracias. Solo para agradecer y tomar esto como un tema de país. Yo creo que, tal como lo decía Evelyn, esto no puede ser un problema de oposición, de gobierno, es un problema del Estado de Chile. No es ni siquiera un problema de gobierno, es un problema del Estado. Cómo el Estado fortalece sus capacidades para darle a la ciudadanía y proveer la primera y fundamental obligación, que es la de la seguridad, porque finalmente es la condición habilitante para que se puedan ejercer todo el resto de los derechos. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se puedan hacer en este sentido desde los distintos poderes del Estado, desde las instituciones autónomas como la Contraloría, la CMF o el Ministerio Público, son necesarios. La prevención del delito, aquí está el subsecretario, tiene también mucho que hacer todavía, creo yo, en materia de lo que hablábamos antes, el tema de la reinserción social o de saber por qué finalmente se repite, o sea, todos lo sabemos, pero los que están en la cárcel son hijos de presos. Tenemos también que tener esa otra mirada de cómo se llega a tener la cárcel lleno de hijos de presos, que es una cadena que se va repitiendo porque finalmente no logramos cortar la cadena con un sistema adecuado de reinserción social. Así que felicitar esta oportunidad de estar acá, agradecerle a Felipe Larraín la invitación y a ti, Iris, por la conducción. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Daniel, tu minuto final. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos, a la invitación, los agradecimientos también por el aporte de la universidad a través de este estudio a la seguridad del país. Sin duda es un componente importante, este ladrillo sobre el cual tenemos que construir políticas públicas ahora que basadas en evidencia logren mejorar la situación delictual que tenemos en el país. Es impresionante ver cómo todas las intervenciones que se hicieron en el panel creo que tienen un nivel de coincidencia extremadamente alto. Entonces, no hay miradas distintas de distintos sectores políticos. Entonces, dado ese acuerdo, yo creo que ahora no hay excusas para poder implementar las políticas seriamente. Los impedimentos que estamos teniendo muchas veces son la urgencia, y yo creo que el riesgo está en la visión de que la urgencia no nos permite evaluar correctamente, no nos permite diagnosticar correctamente. Si salvamos ese último paso con el acuerdo político sobre la base técnica que existe hoy día, yo creo que podemos mejorar la situación y ya estamos a tiempo de hacerlo. Así que muchas gracias nuevamente, Iris, y a todo el equipo. Gracias a ustedes, y queremos darle las gracias a todos los que asistieron por streaming acá presencial, particularmente a Felipe, que con esta iniciativa, Leonardo, Paulina, subsecretario, bueno, creo que ha sido de una riqueza tremenda y da ganas de quedarse horas conversando sobre este tema para tomar acciones, ¿no?, de cooperación, como muy bien se mencionó, y la debida interacción público-privada, porque me parece que si aparece lo público o el negocio, que suena tan feo en esta materia, también es porque hay carencias quizás públicas para poder prevenir el delito. Bueno, muchas gracias, y gracias, Felipe. No sé si quiere decir algo usted. No lo dejan, ya. Bueno, ¿tiene permiso para decir un minuto? Ya. Habla fuerte nomás. Ah, vamos a ir a tomar un café, perdón, ya. Bueno, están todos invitados a un café. Bueno, muchas gracias a todos.